Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Te doy la más cordial bienvenida a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Mi nombre es Adrián Díaz y te invito a que te quedes porque en este capítulo vamos a tener justamente los mejores consejos para sobrevivir siendo emprendedor. Conocerás estrategias efectivas para superar los desafíos propios del crecimiento de un negocio, que te permitirán tener un panorama más amplio para fortalecer tu mentalidad emprendedora y fomentar tu resiliencia. Todo, claro, para que tu proyecto no solo sobreviva, sino prospere a largo plazo. En esta ocasión me acompaña el maestro Ramón Miranda Lagunas, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero de este colegio. El maestro Miranda tiene amplia experiencia como director de finanzas y asesor de negocios, así como también consejero de pequeñas y medianas empresas. Maestro, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Y también contamos con la presencia del contador Carlos Alberto Martínez Velázquez, integrante de la Comisión Técnica Sector Empresarial de este colegio. Carlos Alberto Martínez es experto en consultoría, actuando como asesor de medianas y grandes empresas en temas fiscales y financieros. Contador Carlos, bienvenido. Gracias, mucho gusto. Vamos a entrar en materia. Se dice en el mundo de los negocios que se pueden hacer con ciertas cualidades que facilitan el emprendimiento, pero las habilidades y, por supuesto, el conocimiento se adquieren a través de la experiencia y el aprendizaje. En ese sentido, les pregunto, ¿qué se necesita para emprender? Arrancamos con Negocios con Valor. ¿Quién gusta empezar? Maestro Ramón. Gracias, claro que sí. Me gustaría iniciar con unos datos duros que considero que son importantes que la gente, sobre todo cuando van a empezar el emprendimiento, tengan en cuenta. Hay una estadística que elabora INEGI que se llama Demografía de Negocios, que es del año 2018-2019, la más reciente que se tiene, y ahí establece que la esperanza de vida de los negocios al nacer es de 8.4 años. O sea, realmente es una vida corta, ¿no? Si logra sobrevivir y a los 5 años, esa esperanza de vida aumenta, ya se va a 11.2 años. Pero, ¿qué sucede cuando nacen las empresas? Se dice que 30.9 de cada 100 mueren en el primer año. Para el siguiente año se reduce a 21 de cada 100 y finalmente de 2 años en adelante, obviamente va disminuyendo, pero en 2 años es de 5.5 por cada 100. Entonces, esto primero, para iniciar el negocio, es fundamental que armemos bien las bases para lograr que nuestro negocio se mantenga. ¿Qué se necesita? Pues se necesita que empecemos a tener un orden, que seamos cuidadosos de lo que estamos haciendo, que armemos bien nuestra misión, nuestra visión, un plan de negocios bien estructurado que más adelante detallaremos qué es lo que se necesita, qué es lo que se va a estar manejando y un plan financiero. Obviamente una característica que es importante de los emprendedores, el liderazgo que deben de tener, ¿no? Porque eso va a hacer también que su equipo vaya en el mismo sentido de lo que ellos quieren trabajar. Perfecto, maestro. Grandes datos. La verdad es que son datos duros que nos dan justamente en ese sentido una perspectiva muy amplia de cómo los emprendedores quizá entran a esta actividad de poner negocios sin la capacitación necesaria. En ese sentido, contador Carlos, le quiero preguntar, ¿qué es primero? El capital, la idea, el orden, la planeación. ¿Cómo empezamos a emprender cuando queremos poner un negocio? ¿Por dónde empezar? Porque justamente 1 año, empresas mueren. 5 años, pocas llegan. Y a los 8 años, ya son empresas privilegiadas. ¿Por dónde empezar? Claro, sin duda partimos de la intención, de las ganas, ¿no? Sin duda los datos duros son importantes, pero también hablando de la parte blanda, ¿no? Desde la mentalidad, del simple hecho de creer y crecer en ti, ¿no? Hablando justamente como contadores, yo lo pongo precisamente en el ejemplo de mí, ¿no? Como contador joven, 32 años, decidí emprender el despacho de consultoría. ¿Y cuál fue el primer paso? Justamente el creer en ti, esa mentalidad, esa planificación, si bien es cierto, pero sobre todo la ejecución, ¿no? También muchos autores dicen que es bien la planificación, pero también la ejecución. Creo que es importante la visión y sobre todo la ejecución, ¿no? Que se complemente obviamente con las relaciones, el liderazgo,
¿no? El saber que si el mundo cambia, también tu negocio tiene que cambiar. Partimos de ahí y, por supuesto, basado en un cumplimiento legal, fiscal y financiero. De ahí partimos. Por supuesto. Maestro, buenas ideas, malas ideas, negocios, siempre debemos de tener justamente esta perspectiva de decir, ya empiezo con creer que sí puedo, ahora tengo ya la idea. ¿Cuál es el plan a seguir? Empiezo a crear un plan de negocios, empiezo a buscar financiamiento, primero dinero, primero idea. ¿Cuál es, después de creer en ti y en saber que quieres poner un negocio, el siguiente paso? Totalmente de acuerdo con lo que menciona mi colega Carlos. Esa parte blanda también es importante. Pero una vez que ya tenemos la idea, es empezar a darle forma, ¿no? ¿Cómo? Y entonces, planeación y ejecución. Necesitamos armar un plan de negocios. ¿Es fundamental? Es fundamental que tengamos un plan de negocios. Regreso un poquito a los datos duros. El 70% de las empresas que fallecen, que quiebran, que no logran seguir adelante, es por cuestiones directivas. Okay. Entonces, es importante que nosotros establezcamos un plan de negocios bien estructurados. ¿Qué necesitamos para tener un plan de negocios? Uno, establecer objetivos claros y alcanzables. Esos son de los requerimientos que se tiene que estar viendo. Segundo, tenemos que realizar un análisis FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, las oportunidades, las amenazas, las debilidades que tiene? Y dentro de oportunidades viene parte de lo que estamos comentando, esos cambios. Ahí es en donde tenemos que ver cómo nos vamos a ir adaptando a las nuevas circunstancias, a lo que se va a estar viendo. Y cada uno de estos análisis que se hagan de cada una de estas perspectivas nos tiene que dar iniciativas de qué hacer. Es decir, cómo ataco mis debilidades, cómo ataco mis amenazas, cómo me fortalezco aún más de lo que estoy haciendo. Tercero, hay que hacer una estrategia de lo que vamos a desarrollar. Y la estrategia, hablamos en cuanto a recursos financieros, obtenemos financiamiento, obtenemos capital, estrategia mercadológica, nos vamos a ir a marketing digital, cuál es nuestro mercado objetivo, hacia dónde queremos llevar, qué es lo que queremos estar manejando, y finalmente un plan de acción en donde establezcamos fechas, metas, objetivos. En tal tiempo tengo que lograr esto, en X tiempo tengo que ver este segundo paso, y así sucesivamente, para que podamos tener nosotros todo un control de lo que vamos a desarrollar y lo que vamos a hacer. Y finalmente, para concluir esta parte, un punto importante es: debo darle a mi producto o mi servicio un factor diferenciador. Si mi producto no tiene un factor diferenciador, el único argumento que voy a tener para competir se llama precio, pero no es lo mejor. Claro. Necesito dar algo que me haga diferente. Por supuesto. Son muchos puntos los que incluye el plan de negocios. Contador Carlos, te preguntaría, ¿quién me debe ayudar entonces a formar un verdadero y buen plan de negocios? ¿A quién me tengo que, o con quién me tengo que apoyar? ¿Contadores, desarrolladores de negocio? ¿Quiénes son esas personas indicadas? Claro, sin duda es importante la parte profesional, ¿no? Acercarte de entrada con expertos de marketing, desde que te ayuden a registrar tu marca, por ejemplo, a crear el logo, ¿no? A justamente saber o incluso crear el nombre, ¿no? Aquel que sea recordable, que sea de fácil pronunciar, que sea de impacto. Y partiendo de esas bases, o sea, desde el marketing, acercarte justamente al contador, al financiero, que justamente te lleve de la mano en estas partes duras para crear una buena estrategia de negocio y, por supuesto, disminuir el riesgo de quiebra, de riesgo que el negocio no subsista, que el emprendimiento no subsista, sin duda. Uno de los grandes problemas de los emprendedores, maestro, creo que es el tema financiero, ¿no? Sí. No sabemos distribuir los dineros dentro de la propia empresa. ¿Cómo podemos, dentro del plan de negocios, empezar a estructurar ese orden financiero? Porque es parte fundamental, digamos, yo creo que puede ser la columna vertebral para que el negocio pueda tener esta liquidez que tanto necesita para seguir operando. ¿Cuál es el orden financiero que se necesita? Así es. Cuando estamos hablando del plan de negocios, yo diría que lo tenemos que segmentar en tres grandes partes. Okay. Una primera parte es la que tiene que ver con todo lo que es la investigación de mercados, ¿no? ¿A qué clientes me voy a dirigir? ¿Cuál es mi mercado, mi competencia, lo que voy a estar estableciendo, precios, todo lo que se tiene que estar manejando? Y esa investigación de mercados
y recalcaría lo de la diferenciación de mi producto o servicio, es en donde la tengo que estar visualizando. La segunda parte es lo que yo le llamo la parte técnica, el alma del negocio, es decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, ¿no? En dónde me voy a ubicar, en fin, todo este tipo de cuestiones que tienen que ver ya con la parte operativa de lo que yo voy a estar desarrollando, lo que voy a estar manejando. Y finalmente, el tercer punto es la parte financiera. Necesitamos hacer todo un proyecto de inversión, establecer un presupuesto de ventas, proyectar un estado de resultados, qué ingresos estoy estimando tener, costos, gastos de lo que voy a estar manejando para todo lo que voy a desarrollar, segmentándolos por cada uno de los rubros, ¿no? De lo que voy a estar manejando, es decir, gastos de investigación en su caso, administración, ventas, etcétera, etcétera, todo lo que tengo que estar manejando. Tengo que hacer un flujo de efectivo, que es justo el flujo de efectivo el que me va a decir qué cantidad de recursos necesito para que mi producto esté funcionando, para que obviamente o el servicio lo pueda yo llevar a cabo, y me va a decir si yo voy en un momento dado a ocupar capital o voy a ocupar financiamiento, o en qué proporciones lo tengo que estar ocupando. Yo siempre he dicho que el capital y el financiamiento son como el agua fría y el agua caliente, ni una ni otra. O sea, tengo que buscar un equilibrio, tengo que buscar el justo medio. ¿Es malo hacer un negocio puro capital? ¿Es malo hacer un negocio puro financiamiento? No, tengo que tener un equilibrio, ¿no? Que estar viendo. Entonces, el flujo de efectivo es el que me va a dar la pauta de qué voy a gastar, cuándo voy a gastar, para que mis flujos estén positivos. Cuándo requiero de financiamiento, cuándo no requiero de financiamiento. Ese es un poquito el kit del asunto. Y finalmente, se requiere hacer un estado de situación financiera proyectado, porque es el que me va a permitir evaluar esa estructura financiera que yo voy a querer tener, y obviamente hacer todos mis indicadores y poder evaluar mi proyecto que sea viable. En ese sentido, el formato financiero, toda la parte financiera la tiene que ver un administrador y un contador. ¿Quiénes son estas dos personas profesionales que nos ayudan específicamente en esta tarea? Sí, específicamente el contador creo que es el que tomaría el liderazgo, porque obviamente tiene que ver con toda la parte contable, la parte financiera que está viendo, pero por supuesto una opinión de un administrador que nos dé el enfoque, ¿no? La visión general del negocio, de lo que puede estar haciendo, se complementa perfectamente bien. Perfecto. ¿No? Contador Carlos, te preguntaría en ese sentido, entonces ya estamos armando nuestro plan de negocios, ya tenemos prácticamente las 3 etapas importantes en las que hemos mencionado, pero creo que también falta un punto fundamental para los emprendedores, la educación financiera. La educación financiera es fundamental para que el orden financiero, para que la proyección de mercadotecnia, para que todo vaya fluyendo. Muchas veces los emprendedores cometen el error de no separar cuentas personales con cuentas empresariales. Fundamental hacer esta separación para tener por una parte el negocio y por otra parte lo que es tu cuenta personal. ¿Me equivoco o lo hacemos así? Sí, sin duda. De hecho, justo una de las mejores maneras de gestionar las finanzas de tu negocio es separar, ¿no?, las finanzas personales de las finanzas del negocio. Incluso abrir una cuenta bancaria si es que inicias el negocio como persona física, ¿no? Incluso tener 2 cuentas separadas, la personal y la de negocio. Sin duda, presupuestar y planificar. Con ello incluye también el generar, el pagarte justamente un sueldo mes a mes, quincenalmente, justamente para... Aunque tú seas el dueño, pagarte un sueldo. Sin duda, que nos ayuda a la planificación y a la buena ejecución del negocio. Y hablando de eso también, pues gestionar, ¿no?, desde una correcta facturación en tiempo y forma, una cobranza puntual, ¿no?, que automatice estos procesos y que nos ayude a generar una buena liquidez, como bien lo mencionaba el maestro, ¿no? La liquidez es fundamental, el flujo de efectivo es fundamental para un emprendedor, y sin duda son estos puntos que mejoran o aportan a una buena gestión financiera del negocio y sobre todo unas buenas finanzas propias como emprendedor. Por supuesto. Hablaban de liderazgo también justamente en este punto. Un buen líder sabe delegar. Sí. Un buen líder sabe tener alrededor gente que le va a ayudar justamente al buen camino del emprendimiento. Sí. Ahí nos ayudamos entonces a adaptarnos a los cambios que el propio mercado nos está indicando. Así es. Pero ¿cómo aceptamos que necesitamos buenos líderes y cómo ser un buen líder, maestro?
Bueno, obviamente hay gente que ya lo trae de forma innata ese liderazgo, pero también se puede adquirir, ¿no? Podemos tomar ese tipo de habilidades. Yo creo que es importante que siempre estemos abiertos a la crítica y al conocimiento. Okay. Entonces, necesitamos con nuestros colaboradores, los colaboradores a veces tienen muy buenas ideas, pero si no los dejamos que fluyan, no les dejamos que ellos opinen, lo manejen, obviamente va a ser una limitante. Esa es parte del liderazgo que debemos demostrar, ¿no? Tenemos que ser abiertos a la crítica. Nuestros mismos colaboradores nos pueden decir, oye, por aquí a lo mejor este camino es mejor que por este otro, y que veamos esas posibilidades de poderlo estar haciendo. Una. Dos, la parte que mencionábamos, el delegar. Es importante delegar. O sea, nosotros somos a lo mejor los que conocemos, desarrollamos bien un producto, un servicio, alguna cosa que estamos dando. Exacto, no somos todólogos. Necesitamos que nos apoyen y que estemos colaborando, y el trabajo en equipo es el que nos va a ayudar a poder hacer crecer nuestro negocio, ¿no? De estarlo llevando. Y parte importante dentro de ese liderazgo es que también nos va a permitir esa facilidad para adaptarnos a los cambios, ¿no? A las nuevas circunstancias. Justo. Porque eso es parte de lo que debemos estar viendo, ¿no? Hay casos muy icónicos de empresas que no lograron, mejor dicho, superar, ¿no? Los cambios tecnológicos, por hablar de un Kodak, de un Nokia, un Blockbuster, ¿no? Claro. Que son empresas que eran empresas grandísimas. Eran gigantes de las industrias. Pero no supieron adaptarse al cambio. Entonces, les faltó ahí quizás que los líderes de esas organizaciones tuvieran esa habilidad para poder desarrollar esa adaptación hacia nuevas circunstancias. Ser un buen líder, Carlos, representa también trabajar con familiares o sin familiares. Este es un punto importante dentro del emprendimiento. Sí. A veces confundimos estos puntos y quizá puede ser un punto débil para el éxito de la empresa. Sí, sin duda. Sin embargo, así como debemos separar, ¿no?, las finanzas personales como de negocio, también es separar justamente las acciones en emprender, ¿no? Sin duda, y también hay algo, es difícil, pero también incluso hay cuestiones técnicas u operativas que nos ayudan a entender mejor, ¿no? Pero también es importante y yo creo que aporta mucho valor el que te gestiones, el que te asocies con la familia, ¿no? Porque al final... O sea, ¿tú estás a favor de que te asocies con la familia? Sí, sin duda. Incluso provengo de familia emprendedora, ¿no? Sin duda son grandes retos, desde peleas comunes hasta disputas financieras, ¿no? Sin embargo, creo que si hay una buena gestión, ¿no?, un buen entendimiento desde un inicio, una buena planificación, porque también una planificación financiera, ¿no? Porque parte de esa pelea, esa disputa, parte de ahí. Creo que el emprender y la familia no está peleado. Incluso un 80% de las empresas mexicanas, me atrevo a decir, incluso son datos duros, son familiares. Entonces es algo fundamental en México y en el emprendimiento mexicano. Por supuesto. Sí, me gustaría complementar porque está interesante este tema, y efectivamente el 98% de las empresas en México son micros, y de ahí el 80% efectivamente son familiares. Es importante establecer muy bien el rol que tiene uno como el emprendedor y la familia. Ahí, si ya estamos hablando de a lo mejor de que ya estamos constituyendo una sociedad, todo esto, pues obviamente hay socios que son parte de la familia y socios que no son parte de la familia. Pero ya cuando vemos la parte de trabajo, también hay hay familia que está trabajando y hay otra familia que no, nada más aportó a lo mejor igual capital, ¿no? O está como socio nada más. Entonces hay que definir muy bien los roles que tiene cada uno, ya sea como familia o como emprendedor, trabajador del negocio que se está trabajando, que estamos desarrollando, y en función de eso creo que también se irá logrando ese éxito del negocio, ¿no? Porque a veces esa relación de negocio, familia se confunde, y cuando damos ciertas concesiones no es sano para el negocio, ¿no? Por supuesto, en una era digital el networking debe de ser sumamente importante para emprender. No nos podemos brincar esa parte justamente porque hoy todo es digital, hoy todo está en móviles, hoy todo está en tabletas, en computadoras. Sí. Hoy ya cambiaron las cosas de hacer negocio. ¿Qué tenemos que hacer justamente para que este emprendimiento pueda tener una sostenibilidad a través de un buen networking? Claro, y creo que te respondo con una frase que ha regido mi vida. En mi vida empresarial y de emprendedor, ¿no? Gran parte del éxito se rige o se debe a las personas con las que te rodeas, ¿no? Porque incluso de ellos aprendes
de los aciertos, ¿no? De los errores. Incluso generas alianzas estratégicas fundamentales, ¿no? Si yo no brindo este servicio, pero aquel colega sí lo hace. Podemos crear alianzas y complementar un servicio para el bien común y que ganemos todos, ¿no? Incluso grandes alianzas, grandes contratos, ¿no? Y clientes vienen de recomendación, de ese networking o de esa primer labor de venta que es justamente tu círculo cercano en un primer momento. Entonces es fundamental el networking, complementado justamente con todas las actividades blandas y sobre todo liderazgo también. Por supuesto, maestro, ¿coincide con este plan de negocios ya incluido en manera digital con el networking? Sí, totalmente de acuerdo. Ya hoy ya no hay barreras, digamos, o ya son menos las barreras que tenemos, hay más facilidad, hay más acceso a través de redes sociales, toda la tecnología, inteligencia artificial que se está desarrollando. Necesitamos ir estableciendo muy bien esas relaciones con clientes, entender qué necesitan, cómo te puedo ayudar, qué es lo que podemos manejar. 2, con nuestro equipo de trabajo, nuestro personal, ¿no? ¿Cuáles son tus requerimientos? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo te ayudo para que tú crezcas? Porque yo sé que si tú creces, va a crecer el negocio, vamos creciendo todos. Con mis proveedores, ¿cómo me vas a surtir? ¿En qué te puedo yo también ayudar en tu cadena de suministro? Lo que hay que estar viendo, ¿no? Lo que hay que estar manejando, el financiamiento que me das, es el financiamiento más barato, el financiamiento de proveedores, por cierto, ¿no? Entonces hay que ver y cómo lo aprovechamos para que obviamente eso sea una palanca que me ayude a que mi negocio vaya creciendo, se vaya desarrollando. Y un punto fundamental es tenemos que darle seguimiento a toda esta parte. Ya hablamos del plan de negocio, ya establecí mi presupuesto, mis metas, mi flujo de efectivo, pero ahora viene la otra parte, ya estoy operando, ya estoy funcionando. ¿Vamos acorde con el plan que establecimos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? ¿Cómo vamos? Una autoevaluación para que yo pueda ir estableciendo si mi negocio va acorde a lo que yo planeé y establecer métricas. Yo creo que también es otro punto importante. ¿Cada cuándo nos podemos autoevaluar en un emprendimiento? Pues yo consideraría que esto tiene que ser mes a mes. Mes a mes tenemos que estarnos evaluando. Es una tarea constante. Que estar bien constante, sí, tiene que ser parte ya de nuestra rutina, ¿no? De que tengamos que ver cómo va el negocio para tomar decisiones de forma inmediata, ¿no? Hablando de decisiones, el desarrollo de habilidades de la gente que te rodea, tú como emprendedor, como líder que ya eres de una empresa, ¿cómo identificas justamente esos puntos? Porque también es parte fundamental para ir trabajando dentro del éxito de un emprendimiento, ¿no lo crees? Claro, parte de ser el líder de este proyecto es saber identificar. Parte de ser eso, de las actividades diarias como líder es saber identificar las cualidades que tiene cada colaborador, cada parte de tu equipo, en qué es bueno, en qué te puede funcionar, en qué puede aportar más a las empresas. Entonces también como líder del emprendimiento es el saber identificar y colocar a las personas idóneas para las actividades que realicen, ¿no? Y rápidamente platico, conozco a un señor en la central de abastos, dueño de un conjunto de locales, ¿no? En el cual dice, mira, él es contador, él es de marketing, pero al final yo los puse en diferentes sectores o los cambié y no nadie está ejerciendo lo que estudió. ¿Por qué? Porque identifiqué que esta persona es muy buena en ventas. Desarrollo de habilidades. Ajá, es justamente el desarrollar las habilidades y basado en eso. Creo que ahí está la particularidad del liderazgo, también el saber. Sería el punto fino del emprendedor. Justo. Saber identificar estos puntos, ¿no? Sí. Y un punto que también debemos de considerar, obviamente cuando nosotros estamos decidiendo emprender un negocio, los niveles de estrés también a veces nos cambian, ¿no? Es decir, ya voy a tomar yo la responsabilidad, a lo mejor me voy a salir de mi zona de confort en donde yo recibía una quincena y ahora yo voy a ser el que voy a tener que pagar quincenas, ¿no? Los números dicen que no es fácil emprender. Sí, exacto. Entonces, ese nivel de estrés también es otro factor importante que tenemos que aprender a manejar, desarrollarlo para que lejos de que sea un obstáculo, a lo mejor sea inclusive algo que nos ayude todavía como una catapulta, ¿no? A desarrollar y a crecer todavía un poco más. Dicen que detrás de las grandes historias de éxito, tú estarás de acuerdo con esto, hay grandes úlceras en los estómagos, ¿no? Sin duda. Sí, sin duda. O sea, es saber canalizar. Por supuesto. Sí. Me gustaría ir cerrando el tema hablando para ir ya haciendo concreto esta serie de consejos que hemos tenido con el uso de la tecnología en los negocios. Hoy, si no usamos las tecnologías,
simplemente estamos fuera de la jugada. Sería parte fundamental del plan de negocios, de la planeación y, por supuesto, evidentemente de la ejecución. Maestro. Así es. Efectivamente, necesitamos allegarnos de las herramientas necesarias para poder obviamente cumplir nuestros objetivos. Hoy la parte tecnológica creo que está tomando una relevancia muy importante en donde tenemos que tratar de aprovecharla al máximo, usarla en nuestro beneficio, obviamente, de lo que podamos estar desarrollando e ir dando todo ese seguimiento a nuestro negocio de todo lo que se planeó, lo que se desarrolló, para que podamos, obviamente, ver que se estén cumpliendo las metas y los objetivos. Y, en su caso, tomar las decisiones correctivas que se tengan que hacer. ¿Cómo saber qué tipo de tecnologías pueden ser las mejores para nuestro negocio? Claro, sin duda, últimamente está muy en moda la inteligencia artificial, ¿no? Respondiendo concretamente, es utilizar esa tecnología que eficientice y automatice tus procesos para que tú logres cumplir el objetivo inicial por el cual tú estás emprendiendo. ¿Cuál era? El de asesorar, ¿no? El de facilitar o resolverle la vida a la sociedad en ciertas características o en cierta actividad. Yo creo que la respuesta se responde con eso. ¿Cuál es la mejor? Aquella que te ayude a eficientar, en automatizar procesos también, para que tú logres el objetivo principal por el cual decidiste emprender, ¿no? Que fue asesorar. Pues entonces que te ayude a gestionar, no sé, los Exceles, por decir algo, a contabilizar, y que tú realmente te enfoques en asesorar a tu cliente, ¿no? Para que haga crecer su negocio, dependiendo justamente del emprendimiento que se tenga, por poner un ejemplo. Por supuesto. Maestro, vamos a empezar a cerrar el podcast Negocios con Valor y me gustaría que se despidiera con los consejos fundamentales para un emprendedor que hoy en su mente está brillando una nueva idea de negocio. Claro que sí. Desde mi punto de vista, uno de los principales consejos que puedo decir, uno es que la gente tenemos que ser muy disciplinados, ¿no? Tenemos que cuidar mucho lo que nosotros vamos a desarrollar, el que vamos a hacer. Dos, tenemos que tener esa parte de la planeación, es fundamental que lo plasmemos en un documento donde podamos dar un seguimiento. Y tres, lo otro es revisar todas esas métricas que establezcamos. Tampoco nos tenemos que llenar de muchas métricas, pero que establezcamos unas 10, 15 métricas máximo que podamos desarrollar para ir viendo la evolución del negocio y que estemos acorde con lo que se está planeando. Creo que esos serían para mí los tres conceptos fundamentales. Y en la parte personal, esa cuestión de liderazgo, que creo que es la que tenemos que cuidar mucho para que precisamente nuestro equipo de trabajo también colabore y desarrolle en el mismo camino de lo que estamos planeando. Maravilloso, maestro. Contador Carlos, para los emprendedores que ya están en el camino, los principales consejos que hoy deben llevarse antes de finalizar el podcast. Claro, sin duda el éxito del emprendimiento es combinar la excelencia técnica o la planeación financiera con la adaptación a las tecnologías, a los cambios, pero sin duda sin dejar de lado la parte blanda, que es el relacionarte y sobre todo ejecutar, porque es muy bueno justamente planear, pero al final el atreverte yo creo que ya es justamente el primer paso para alcanzar el éxito. Atrévete, ejecuta. Perfecto. Bueno, pues vaya lección que nos han dado hoy de emprendimiento, planes de negocio, órdenes, networking, innovación, todo lo que tiene que ver justamente con esto. Yo en resumen les diría que en México afortunadamente todavía existen las condiciones para que podamos emprender. No es una tarea fácil, ya lo hemos escuchado, hay mucho trabajo por delante y por supuesto mucho que aprender con respecto también a cómo ser un buen líder y delegar justamente todas estas actividades. Ustedes ya aprendieron, ya vieron, ya vivieron de un emprendedor y de un maestro experto en el tema sobre cómo empezar a poder poner lo que tienen en cabeza en papel y después ejecutar a través del llamado emprendimiento. Esto fue Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias por su preferencia. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.